En Noticias 1, intervenciones de candidatas a fiscal general en la Corte dejaron satisfechos a los magistrados de la Sala Plena. Empleado público que haya recibido 2 o 3 salarios por error computacional de Minhacienda y que no los devuelva podrían tener un diciembre vaciado. Expresidente Santos asegura que un grave error es que el gobierno permita que el grupo de Iván Mordisco se presente como las FARC, que ya dejaron de existir. Primera fisura entre la alcaldesa saliente y el alcalde entrante. Ella dice que el corredor verde de la séptima no tiene reversa y él que revisará la mitad del proyecto. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Tolima le ganó al Cali, suma 3 victorias consecutivas en el cuadrangular y es líder. Con Luis Díaz en cancha, Liverpool frenó racha del Manchester City jugando de local. Y sorpresa, la Serbia de Djokovic cayó en semifinales ante la Italia de Sinner, que jugará la final de la Copa Davis. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Pese a que en la Fiscalía Barbosa se hicieron cuentas sobre una presunta demora de la Corte en la elección de su sucesora, la Corte marcha a su propio ritmo en ese proceso. Joana Rodríguez. Mónica, el jueves se celebró la audiencia pública en la Corte para escuchar a las 3 candidatas nominadas por el presidente Petro. Las aspirantes mostraron solvencia profesional, de lo cual se deduce que entre finales de enero y mediados de febrero habría humo blanco. Contra todos los pronósticos que señalaban que la Corte Suprema atrasaría al menos por un año la elección de la sustituta de Francisco Barbosa en la Fiscalía y que mientras tanto Barbosa prolongaría su mandato en cuerpo ajeno, dejando a su amiga la vicefiscal Marta Mancera, esta semana la Sala Plena de la Corte citó y escuchó las intervenciones de las abogadas que el presidente Petro incluyó en la terna que presentó ante los magistrados para que escogieran entre ellas a la mujer que liderará las investigaciones penales del país a partir de febrero del año que entra. Hablaron ante los 23 togados de la Suprema las penalistas Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez Parra. ¿Cómo sería mi propuesta? Ángela María Buitrago se graduó en Derecho de la Universidad de Externado y después se especializó y obtuvo maestrías en Derecho Penal. Como fiscal delegada ante la Corte tuvo que enfrentar la investigación por los graves hechos ocurridos durante la retoma del militar del Palacio de Justicia, cuando reputados oficiales terminaron siendo procesados por las desapariciones de funcionarios del Palacio. Lo que yo propongo, señores magistrados, señoras magistradas, es una reingeniería que aproveche lo que tiene la Fiscalía, que desconcentre el poder en la jerarquización y en las direcciones. La segunda candidata en hablar ante el Pleno de la Corte fue Luz Adriana Camargo. También es abogada penalista y ha tenido cargos que le han implicado grandes confrontaciones por los personajes de poder que han terminado respondiendo judicialmente debido a las pesquisas adelantadas por ella, como el fenómeno de las relaciones de los políticos con los paramilitares. Mi estrategia es muy sencilla. Yo lo que creo es que debemos fortalecer mucho la investigación criminal. Un fiscal debe llegar a negociar con una ventaja que es una muy buena investigación criminal detrás. Amelia Pérez intervino en tercer y último lugar. Ella es la de mayor experiencia profesional. En una etapa particularmente violenta del país fue fiscal de Derechos Humanos y después fiscal antiterrorista, cargos que la llevaron a enfrentar a los más peligrosos criminales, lo que la obligó a exiliarse durante muchos años en Canadá. Me propongo revisar este aspecto para modificarlo de tal forma que las y los fiscales actúen más allá de sus despachos y asuman realmente la investigación de campo. A diferencia de las anteriores ternas de los presidentes de la República, en las que se conoce cuál de los nominados es el favorito del mandatario, esta vez ninguna de las aspirantes puede decir que cuenta con el guiño del jefe de Estado, quien no las conoce personalmente. Al parecer, las intervenciones de las 3 candidatas resultaron satisfactorias para la Sala Plena. Como llega la vacancia judicial dentro de 3 semanas, el cronograma para iniciar las votaciones se adelantará al regreso de descanso de fin de año, previsto para el 10 de enero. Por un error informático que aún se investiga, funcionarios de por lo menos 8 entidades públicas del Estado recibieron doble o triple salario justo en Black Friday, pero cuando se descubrió la falla se ordenó reversar el pago adicional. Marta Olaya. Mónica, se espera que este lunes estén el 100% de los pagos adicionales reversados. Entre los afectados están las nóminas de la Contraloría, Procuraduría, los ministerios de Hacienda, Defensa, Presidencia de la República, Planeación Nacional y todos los congresistas junto con sus nóminas. Ahí está otro problema.
Como si se tratara de un regalo navideño que coincidió con la jornada de descuentos del comercio más conocido como Black Friday, funcionarios de entidades públicas que recibieron el pago de su salario este viernes 24 de noviembre se llevaron la sorpresa de tener en sus cuentas bancarias doble sueldo y en algunos casos hasta el triple. Todo por un error en el sistema del Ministerio de Hacienda que maneja los giros. Son el eslabón débil. Este dinero de más no lo recibieron solo funcionarios, sino también algunos proveedores. Al percatarse de esta millonaria falla, el gobierno ordenó enviar mensajes como estos y correos electrónicos pidiendo abstenerse de hacer uso de ese dinero. Le solicitamos abstenerse de hacer uso del recurso adicional, puesto que este debe ser reintegrado al Tesoro. Estaremos informándoles al respecto de los pasos a seguir para la devolución de los recursos. Según el Ministerio de Hacienda, hasta el momento ya se ha reversado más del 80% de los pagos adicionales que se hicieron sin incurrir en cobro de 4 por mil. El tema se está resolviendo, estamos evaluando las circunstancias y condiciones y quiero tener un diagnóstico completo técnico para ver cómo evitamos que este proceso se repita. Para el sindicato del Banco de la República, esta falla genera incertidumbre frente a la seguridad de los sistemas informáticos estatales. Es una falla técnica que preocupa porque los sistemas informáticos del Estado han demostrado ser muy frágiles, tanto a la delincuencia cibernética como también a las dificultades internas. Aunque al principio esto parecía ser una falsa noticia, las redes sociales no se hicieron esperar con las burlas y memes. ¡Auxilio! Y algunos medios internacionales catalogaron este hecho como insólito. Pese a que el Ministerio de Hacienda descartó que se trate de un hackeo, aún se desconoce el origen de la falla técnica que por un momento alegró la temporada de fin de año de muchos funcionarios que vieron crecer los saldos en sus cuentas. Se estima que más de 200.000 millones de pesos deberán retornar a las arcas del Estado. Hace 7 años se firmó el acuerdo del Teatro Colón, pero después de este vino el gobierno de Duque, que tenía el propósito explícito de hacerlo trizas. En el 7º aniversario, Juan Manuel Santos destacó el error del gobierno Petro de dejar que el grupo criminal de Iván Mordisco se apropiara del nombre de las FARC como guerrilla, que ya se extinguió. Durante el 7º aniversario de la firma del acuerdo de paz con las FARC, el expresidente Juan Manuel Santos dijo que es un gran error que el presidente Petro presente a las disidencias de alias Iván Mordisco en el marco de la política de paz como las FARC, que sí se comprometieron el 24 de noviembre de 2016 a dejar las armas y una guerra de 50 años. El peor error estratégico que ha cometido este gobierno fue darle patente de corso a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las FARC-EP. Y no solamente como las FARC-EP, sino como el Estado Mayor de las FARC-EP. Ayer, durante la celebración de la firma en el Centro de Memoria Histórica, Santos señaló que solo hay unas extintas FARC. Hace 7 años, ese acuerdo lo firmamos los firmantes de paz, Rodrigo Londoño, este servidor, y por cuenta del Estado, para que las FARC dejaran de existir como grupo armado, y dejaron de existir. El expresidente dijo que el acuerdo de paz fue con las FARC, nombre que no se pueden abrogar las disidencias. Nadie entiende cómo nuevamente aparece las FARC-EP y el gobierno les da patente de corso. Eso es un error estratégico muy serio, que no sé cómo lo van a solucionar con la comunidad internacional. Sobre la implementación del acuerdo de paz, Santos recordó que el gobierno de Iván Duque fue quien más trabas le puso. La equivocación. El gobierno anterior, todo el mundo lo sabe, le puso freno de mano a la implementación del proceso por razones políticas, por convicción. Quiso descarrilar el proceso, no pudo. Rodrigo Londoño Timochenko, el jefe de las desaparecidas FARC, coincidió en que el gobierno Duque no quiso respetar la implementación de los acuerdos. Con él tuvimos una reunión patrocinada por Naciones Unidas, estuvimos conversando de todos esos temas, pero nunca hubo la decisión de implementar el acuerdo
y menos la decisión de confrontar los grupos violentos. Aunque se esperaba la presencia del presidente Petro al evento, él no asistió, según fuentes de la Casa de Nariño, por tema de agenda. Al ritmo que andan en la actualidad los procesos de restitución de tierra despojada por paramilitares a campesinos, devolverlas todas tardaría 139 años. Pero hay una vía express que se tramita en el Congreso. Gustavo Monge. Mónica, la idea es que salgan de la demora judicial los procesos que no tengan opositor a la restitución, pero aún así hay un grupo del Centro Democrático que le parece injusto para los nuevos dueños de los predios despojados. En 12 años de su aplicación, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a Personas Despojadas ha favorecido a 15.000 familias, pero aún permanecen 265.000 a la espera de fallos que les devuelvan sus propiedades. Debido a la falta de resultados, hace su trámite en el Congreso un proyecto de ley que busca agilizar el proceso. En el proceso actual nos demoraríamos 139 años más en restituir las tierras de este país. Ese proceso actual incluye un proceso administrativo, otro judicial y un tercero de posfallo. La propuesta legislativa busca eliminar el largo camino judicial para la restitución de tierras cuando no haya contraparte de quien reclama la tierra. El proyecto de ley busca agilizar la restitución de tierras dando unas funciones a la unidad de restitución de tierras. La unidad de restitución de tierras reconoce que el balance es pobre. Estos 12 años de la vida de la unidad de restitución de tierras solamente se ha restituido, pensamos algunos, que el 5% de todo el despojo universal que ha habido en Colombia. Y la agencia admite la excesiva demora en los trámites. Campesinos, campesinas mueren, fallecen esperando que les devuelvan la tierra de hace 15, 20 años y en un proceso que puede demorar 6 años hoy en día. Hoy en Colombia están en proceso judicial 8.300.000 hectáreas, tierra que no ha sido restituida. Es muy difícil sobrevivir. Cuando no hay ningún opositor, nadie se opone a que a la víctima le devuelvan la tierra, pues ¿para qué llevarlo hasta un juez? Desde la oposición están las críticas al proyecto de ley. No estoy a favor de la modificación que pretende el gobierno de agilizar una entrega de tierras donde no hay opositores. Tiene que respetarse en muchos casos una ruralidad o un componente rural de personas que no alcanzan a ser notificadas. El proyecto está para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. El comandante de los Gaula de Cundinamarca fue denunciado por uno de sus suboficiales por prestarle servicios de vigilancia a una cadena de supermercados. El sargento Wilmer Torres, quien hace parte del Gaula Militar Cundinamarca, denunció ante diferentes instancias judiciales y administrativas a su comandante, el coronel Cristian Caballero, y al capitán de esa misma unidad, Jonathan Blanco, por el supuesto uso indebido y abusivo de recursos en personal y bienes del ejército para el servicio particular de empresas privadas de Bogotá. Que usamos vehículos del Estado asignados para cumplimientos de misiones Gaula, para ir a parar un grupo, siempre es un grupo de 3, 4 jóvenes, y un suboficial para ir a cuidar un restaurante. Según la denuncia del sargento Torres, quien es militar activo, el capitán Blanco manda uniformados a prestarle servicios de seguridad a una cadena de supermercados en la capital. Entre 1 hora, hora y media, 2 horas por supermercado. Está la cadena de supermercados directamente, vuelvo y digo, tampoco tengo nada en contra de esta cadena de supermercados que se llama Zapatoca. El sargento añadió en sus denuncias que sus superiores han ordenado darle también seguridad con tropas del Gaula a un restaurante muy popular y concurrido en Bogotá. Y doy fe de eso, que el coronel y los superiores que mandan estos trabajos pueden ir con sus familias o con un grupo y hacer consumo de lo que quieran, porque el pago o el contrapago es que yo le mando la seguridad. Las irregularidades, según el denunciante, incluyen la de inventar operaciones de trabajo para apropiarse de dineros de viáticos. Inventan la operación y lo hacen firmados en unas planillas y al soldado, para que no diga nada, le dejan 100.000, 80.000, 150.000. Los procedimientos presuntamente ilegales incluyen falsear registros de visitas a unidades militares con la disculpa de fortalecer campañas anti-extorsión. Para que digan que usted está pasando una revista, le consignan a uno entre 360 a 700.000 pesos y al otro día el mismo coronel le manda un capitán o él mismo y usted tienes que llegar allá y te entregas 500
o 600 y le dejan 100.000, 50.000 para su gaseosa. Desde el 10 de noviembre pasado, el comando de la 13ª Brigada, de la cual hace parte el Gaula Cundinamarca, abocó las pesquisas para revisar las denuncias del sargento Torres. A partir de lo anterior, se dispuso de manera inmediata el inicio de las acciones disciplinarias, administrativas y con pulso de copias a la jurisdicción penal. Los inspectores fueron a los puntos denunciados y llegaron a un zapatoca y le preguntan a la señora de uno de los zapatocas que escogieron y le dice sí. Normalmente los fines de semana, viernes, sábado y domingo, que el Gaula está acá. Como el denunciante se encuentra activo y trabajando en la misma unidad que denunció, teme que algo pueda sucederle, como un atentado o un montaje en su contra. El salario mínimo, que está hoy en 1.300.000 pesos, comienza a discutirse esta semana y la Universidad Javeriana hizo conocer su propuesta de pagar 2 millones, pero librar al empleador de todos los aportes para fiscales y beneficios actuales de los trabajadores. El próximo martes se instalará la mesa de concertación para negociar el aumento del salario mínimo que regirá el próximo año. Desde ya hay quienes se han atrevido a hacer sus propuestas, como lo es el caso del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que plantea un mínimo de 2 millones de pesos, pero que los trabajadores se hagan cargo de los aportes a salud y pensión. Según el análisis de la universidad, con esta propuesta, el empleado recibiría un salario neto de 1.300.000 pesos, haciendo los respectivos descuentos para fiscales. Si el salario mínimo para 2024 queda en 1.300.000 pesos, el costo para el empleador es realmente de 2 millones mensuales. ¿Qué pasa con esta propuesta? Lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado, el neto, no cambian en ninguno de los escenarios. La propuesta también incluye eliminar el subsidio de transporte, que el aporte a cesantía sea voluntario y la opción de pagar las primas dentro del salario, es decir, mensual. Aumentemos el salario en 140.000 pesos, que es el monto del subsidio de transporte, y el neto no pasa nada, pero sencillamente hacemos del salario algo mucho más transparente. Es que nos acostumbramos en el país a llamar a la remuneración de muchas formas distintas. Entonces tenemos el salario, tenemos auxilios, tenemos primas. Aunque esta propuesta por ahora está en el papel y no se le ha hecho de manera formal al gobierno, ya que para ello se debe modificar el Código Sustantivo del Trabajo, académicos y los propios gremios tienen sus reparos. Entonces, resultar con esta propuesta creo que puede ser absolutamente contradictorio con todo el sentido que se está llevando en la reforma laboral en este momento. Es una propuesta más, pero hay que analizar si nosotros tenemos las condiciones como país y nuestra institucionalidad soportaría una propuesta de estas. Dejando un aporte a voluntad por parte del trabajador a las cajas de compensación, como señala la propuesta, estas correrían el riesgo de desaparecer. Las cajas de compensación quedarían desfinanciadas y todos los subsidios que están entregando, pues hay que decidir qué se va a hacer con esto. ¿Se eliminan? ¿Quién los paga? ¿Cómo lo van a financiar? Este año la inflación podría cerrar por encima del 9%, lo que indica que el salario debería aumentar por encima de ese porcentaje para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. La alcaldesa Claudia López se afanó a contratar la vía de buses de Transmilenio de la carrera séptima de la 100 hacia el norte, pero el alcalde electo no está dispuesto a dejar que se pasen por encima las objeciones ambientales para que se construya hacia el sur. Camilo Galán. Mónica, la alcaldesa dice que el llamado corredor verde, es decir, la vía de los buses de Transmilenio, no tiene reversa, pero el alcalde electo anota los vacíos que tienen los estudios con base en los cuales se aprobó el contrato. A menos de 2 meses de cederle su cargo a Carlos Fernando Galán, la alcaldesa saliente de la capital, Claudia López, sin mencionarlo, pareció entrar en controversia con su sucesor por lo que dijo sobre el proyecto para la construcción del llamado Corredor Verde, que redistribuye los espacios que lindan con la carrera séptima, una vía de enorme simbolismo histórico para Bogotá y uno de cuyos objetivos principales es habilitar el paso para el transporte masivo, moderno, eléctrico y no contaminante. Con más naturaleza. En declaraciones esta semana, el alcalde electo había indicado que aunque está de acuerdo con este proyecto, solo lo impulsará a partir de la calle 100 en el norte de la ciudad y hasta la 200, pero que revisará lo que corresponde al tramo desde la 100 hacia el centro. Yo planteé en mi programa de gobierno que quería avanzar rápidamente en el tramo 100 hacia el norte. No le veo problemas
de la 100 hacia el sur sí le veo problemas complejos que hay que solucionar. Hoy Claudia López, en su acto de rendición de cuentas en el Parque del Tunal, en el sur de la ciudad, expresó su desacuerdo con la posición de Galán sin referirse directamente a él. Hoy quiero confirmarle a Bogotá que el Corredor Verde Séptima no tiene reversa. Esta semana el Tribunal Superior de Bogotá tumbó unas medidas cautelares que estaban vigentes también por fallo judicial que impedían la contratación del primer tramo del Corredor Verde. De inmediato la alcaldesa aprovechó y entregó el contrato en su primer tramo. 11 kilómetros ya se contrataron y los otros 11 siguen en licitación y serán adjudicados para completar toda la red de obras de la primera línea del metro. Pese a la tajante expresión de la mandataria local saliente, el alcalde entrante parece tener razones para estar preocupado por los 11 kilómetros que faltan para adjudicar. Y no hay un estudio que soporte cómo ese tráfico puede ser absorbido por la 11, por la circunvalar. Entonces me parece que ese error hay que corregirlo y lo voy a hacer ¿cómo? Con diálogo con la ciudadanía. Desde la otra orilla, Claudia López recordó que este corredor está planeado desde hace varios años. Desde el 2010 está previsto en documentos de movilidad de la Alcaldía Mayor hacer un corredor verde, así, con ese nombre, no me lo inventé yo. Claudia terminó con una frase dura que podría caerle o no a Galán. Y de nuevo, la politiquería, el parar por parar, la mezquindad de decir mentiras, de engañar a la gente, de asustarla, había evitado que ese proyecto se hiciera. Por el momento, el consorcio al que se le adjudicó el tramo de la 100 hacia el norte de Bogotá puede iniciar los trabajos. El resto quedó en veremos hasta cuando Galán asuma y decida. El Niño Dios tiene más clientela que Santa Claus y los Reyes Magos, lo que indican los indicadores. 660 millones de latinoamericanos y 6 millones de católicos árabes esperan que el 24 de diciembre llegue el Niño Dios. Los 140 millones de centroeuropeos, nórdicos y alemanes les llega Santa Claus. A los 143 millones de rusos, el abuelo de la Navidad. A los 350 millones de angloparlantes les llegará Papá Noel. Y los 50 millones de españoles tienen que esperar hasta enero a que lleguen los Reyes. Esto indica que los reyes traerán los regalos que les sobren a los niños Dios y sus versiones de viejito. Esto es lo que indican los indicadores. El amo de una mascota que murió en Medellín donó su cuerpo, cuyos órganos se mantienen con cierta vida por cuenta de los desarrollos biónicos de la Universidad de Antioquia para que sus alumnos practiquen. Para la atención inmediata en mascotas, investigadores de la Universidad de Antioquia y el Instituto Tecnológico Metropolitano lograron integrar un sistema mecánico en un cadáver de un perro de carne y hueso para que estudiantes de la Facultad de Veterinaria puedan practicar y acudir correctamente eventos cardiovasculares en gatos y perros. Noticias 1 habló con Jorge Gallego, líder del equipo de investigación de la UDA, que crearon el perro biomecatrónico. Lo que queremos con este invento es reducir la tasa de mortalidad cuando los perros y los gatos presentan paro cardiorrespiratorio. Este cuerpo fue un canino recién fallecido al que le fueron salvados sus órganos y luego integrados en mecanismos eléctricos y electrónicos que simulan la actividad cardíaca de un perro en tiempo real. Si hay algún tipo, por ejemplo, de taquicardia o bradicardia, entonces en la pantalla se va reflejando el electrocardiograma y de esta forma la persona que se esté entrenando o el profesional o el estudiante que se esté entrenando en reanimación cardio-cerebro-pulmonar se va a dar cuenta que también está respondiendo su paciente a estas maniobras que está ejecutando sobre él para reanimarlo. Luego de 10 años de trabajo, el equipo detrás de este prototipo ya logró la patente hasta hace 2 meses. La necesidad más básica de una familia es su vivienda. Con ese sentido se establecieron los subsidios de arriendo que a una familia vulnerable le permite tener vivienda por algunos meses con la opción de quedarse con ella también con un crédito subsidiado. Alrededor del 60% de la población colombiana vive en arriendo y del día a día. Sin embargo, por estas mismas dificultades han nacido iniciativas para que la familia aplique a subsidios de arrendamiento que en algunos casos pueden cubrir hasta el 90% del canon para tener un hogar. Que toda la familia participe, que la familia ninguna haya accedido a subsidio de vivienda, que ningún integrante de la familia haya recibido ese subsidio. Para acceder a estos subsidios
subsidios, no solamente es importante tener presente que ninguno del círculo familiar tenga vivienda propia, sino que además los ingresos familiares no superen 2 salarios mínimos y estar afiliados a la caja de compensación. Ser afiliado es clave, tener los recursos propios, los ahorros que pueden ser en cesantías o los ahorros en un banco, en una entidad financiera, son bastante importantes para sumar al subsidio que le ofrece la caja de compensación. Existen subsidios de arrendamiento que vienen ligados a una opción de compra, condicionando a la persona a tramitar la compra de vivienda hasta 24 meses después de arrendarla, para que parte de sus pagos se abonen a las cuotas. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.